Por ejemplo, este momento hay que aprovecharlo porque es como todo tiene su etapa, ¿sí o no? Usted no puede pasar de primer grado a la universidad directamente, ¿sí o no? O sea, me explico, cuando usted no nada más sabe del primer grado, ¿sí o no? Igualito, no vas a pasar a quinto semestre, octavo semestre si no manejamos esto bien, ¿entendido? La base de esto es para ecuaciones diferenciales, para aplicaciones de todos lados, ¿entendido? Bueno, sí. Vamos a explicar entonces, ya tenemos que nos queda media hora, que es la introducción de las leyes de Newton. Déjeme, por favor. Bien, ok. Veamos acá. Hay un tema importante y que es la clave para entender este asunto. Muy bonito, o sea, muy como sencillo, ¿verdad? O sea, ley de inercia, el objeto está en reposo o se mueve con velocidad constante. Solo si la fuerza es ¿cuánto? Neta, ¿no? La segunda me dice que la aceleración es proporcional a la fuerza neta entre la masa. Y la tercera me dice que una acción, ¿por qué acción? ¿Hay una qué? Reacción. Aquí viene cuál es el truco, o sea, vamos a pasar del bachillerato a la universidad, ¿sí? Vamos a hacer un paso, ¿sí o no? Si yo le hablo de puras fuerzas constantes, caemos en bachillerato. En bachillerato usted se dice una fuerza de 3 newton entonces sobre el cuerpo, una fuerza de 4 newton, ¿sí o no? Una fuerza de 5 newton. ¿Verdad que sí? Fuerzas constantes producen ¿qué? ¿Aceleraciones qué? Constantes. Ahora, les voy a decir lo siguiente. Voy a hablar de fuerza. ¿Sí? Porque ahí hay una cosa que nosotros no conocemos. Conocemos la masa y conocemos la aceleración. Pero este señor, ¿lo conocemos? No. Conocen hasta el momento como dato de 3 newton, 4 newton, ¿sí o no? Pero observen lo siguiente. La fuerza es la interacción, ¿ok?, entre objetos, ¿no? O permite moderar la interacción entre los diferentes objetos o entidades físicas, ¿sí? Entonces ahí empiezan el tipo de fuerza y dependiendo del tipo de fuerza produce una aceleración ¿qué? Diferente. Otra vez, vengan hacia acá. Si la fuerza es constante, la aceleración es ¿qué? Solo si es constante, ¿sí o no? Ahora observen, esto es una cosa, ¿me siguen? ¿Sí? Dejémoslo aquí un momento, ahora vamos a hablar solamente de fuerza. Resulta que existen fuerzas de contacto, como lo podemos ver en la lámina. Vamos a ver ahí. Ahí está. ¿Okay? Arriba tengo fuerzas de contacto, aparece un resorte, aparece una señora empujando un carrito, hablando un carrito, aparece un jugador de fútbol americano pegándole a un balón, ¿sí o no? En todos esos casos hubo contacto entre los dos, ¿qué? Entre los dos cuerpos, ¿sí o no? Fuerzas de contacto. Ahora, abajo aparecen fuerzas de campo. ¿Está claro? El primero aparece la atracción entre dos masas. ¿Eso es posible? ¿Que dos masas se atraigan? Bueno, tengo fuerzas de contacto y fuerzas ¿qué? Fuerzas de campo. De campo, o como diríamos en física, de acción a distancia. ¿Ok? Acción a distancia. Esa acción a distancia en física es muy importante porque decir que acción a distancia y que bueno, les dejo ahí, o sea que el tiempo, bueno, que el viaje de la información en el tiempo es infinito. Eso después déjalo para el video. ¿Okay? Dentro de estas tenemos que la fuerza gravitacional. Venga, pongan atención. Coloco flechita, ¿ok? O sea, un vector. La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción entre dos masas. Dos cuerpos que tengan masa. Si los cuerpos no tienen masa, ni siquiera son cuerpos, ¿sí o no? Pero entonces viene así. Es G, que es la constante de gravitación de Newton, por la masa 1, la masa 2, entre la distancia 1, 2 que los separa y en la dirección radial.
¿Eso qué implica? Que si tengo una masa M1 y una masa M2, el menos significa que la masa 2 atrae la masa 1 hacia allá, ¿ok? Y la masa 1 atrae la masa 2 a lo largo de la misma línea, pero en sentido opuesto, ¿entienden? O sea, que se atraen. ¿Ok? Esta sería la fuerza que produce 2 sobre 1, esta sería la fuerza que produce 1 sobre 2. Observen, estos dos vectores son ¿qué? Iguales en magnitud, pero en sentido ¿qué? Opuesto. Si yo sumo F2,1 más F1,2, ¿cuánto da? Debería dar 0, ¿sí o no? Aunque, ¿por qué? Porque este es igual a este, pero negativo, ¿sí o no? Estamos claros, ¿verdad? Bien. Esa es la fuerza de atracción entre dos ¿qué? Masas, dos cuerpos más. Estos dos cuerpos acá se están atrayendo. ¿Lo creen o no lo creen? Ok. ¿Por qué entonces caemos hacia la Tierra? Porque la Tierra está atrayendo a esta masa. Pero esta masa está atrayendo ¿a quién? A la Tierra, por la acción y la reacción. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo salto, empujo la Tierra hacia abajo y la Tierra me empuja a mí hacia arriba. Pero como las masas son diferentes, las aceleraciones son ¿qué? Diferentes. La masa de la Tierra es muy grande, la aceleración es muy ¿qué? Casi despreciable. Pero como la masa de nosotros es finita, la aceleración que sentimos nosotros, ¿cómo se llama? Ya la demostré en la clase hace como en las primeras clases. ¿Se olvidó? Okay. Bien, esta sería la ley de acción de ¿qué? Gravitacional. Eso está en el libro, ¿verdad? Claro, usted va a ir ahora, siéntese, porque va a pasar por allí, ¿verdad? Pero les voy a mostrar otras así adicionales, que se llama la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica. Sería K sub E, Q1, Q2, entre C1,2 al cuadrado, así. Observen, dos cuerpos, pero en este caso, ¿de qué depende esta fuerza? De la masa y de la separación, ¿sí o no? Esto que está aquí significa R1,2, la separación entre ellos. ¿Entienden? Y esto sería dos cuerpos cargados, Q1 y Q2. Si las cargas son positivas, ellos se ¿qué? Se repelen. Si las cargas son de signo opuesto, ellos se ¿qué? Se atraen. Si más por menos me da ¿qué? Menos. El menos significa atracción. ¿Lo ven? Si fuera ese, aquí está la, si la colocáramos así estaría mal, porque diría dos masas se repelan, pero va menos. ¿Entendieron? ¿De qué depende la fuerza de estas masas? De las cargas. Pero las masas, las cargas tienen masa. Esta es M1 y esta es M2. Si yo quiero calcular la aceleración que siente M1, tengo que colocar esta fuerza aquí. ¿Sí se entendió? Y por último, tenemos también la fuerza magnética. Esa no me acuerdo ahorita bien la expresión, ¿ok? Es un poquito más larga. Depende del momento dipolar. El que se produce entre dos imanes. ¿Sí? Esa es más complicada, ¿ok? Bueno, vectorialmente tiene más términos, ¿entendido? Pero una que van a conseguir mucho y que vamos a hacer experimentos en el laboratorio es que es de contacto. Escuchen, las de contacto vamos a colocarla así. Las de contacto vamos a colocarla F igual a KX, que se llama ley de Hooke. Eso está en el libro. Estamos siguiendo en la diapositiva, pero Hooke. ¿Eso qué es? Cuando tengo un resorte, si quiero estirar el resorte, tengo que aplicar más ¿qué? Más fuerza. Ahora, pongan atención. Si aplico 1 newton, lo estiro 1 centímetro, supongamos. Si le aplico 2 newton, lo estiro 2 centímetros, ¿sí o no? Entonces hay una relación lineal. ¿Me explico? Que es precisamente esta. F igual a KX. ¿Lo ven? En gráfica. Si le aplico 1 newton, se mueve 1 centímetro. Supongamos, ¿sí entienden? Si le aplico 2 newton, 2 centímetros. Entonces, esto lo vamos a ver en el laboratorio y eso se llama ¿qué?
ley de Hooke. Eso es una relación que lineal, no aparece una parábola, ¿entienden? Eso también se conoce ¿por qué? Esto es una fuerza de restitución. Por ejemplo, si yo aplico la fuerza, él se regresa, ¿sí o no? Sí. Hay un punto, si usted lo estira mucho, él no regresa, ¿sí o no? Digamos, ese régimen donde el resorte no se daña, se llama régimen elástico, y luego se sale de ese régimen, y entonces él ya no vale esta fuerza. ¿Me siguen? O sea que esta fuerza está limitada por ciertas propiedades del resorte. ¿Capta la idea? De repente ya se sale así, y entonces ya no nos sirve, o para lo que queremos. ¿Entendieron? Esa ley de Hooke es la que siente un resorte, la que siente un amortiguador, la que experimenta aquí la puerta cuando la cerramos, que tiene el dispositivo de arriba para que se frene, ¿entendido? Entonces el K está asociado con el resorte, es la capacidad de formación del resorte. Si el K es muy pequeño, eso, la fuerza para estirar cualquiera, pequeña, ¿entiendes? Pero si el K es muy grande, tiene que hacerse más más fuerza. ¿Ok? Entonces eso vamos viendo, eso se va a hacer experimento en la rotación. ¿Okay? Pero ahora, de las que más van a usar ustedes en su vida, de ingeniería, ley de Hooke es muy común, ¿ok? Ley de Coulomb, ¿ok? Gravitacional no, porque eso ya es de física. O sea, es de física, pero para que hacen gravitación. ¿Entiendes? De hecho, existe otra teoría, pero bueno, aquí, ¿sí? Y la otra que se llama las fuerzas normales, que es la que más comúnmente vamos a conseguir, ¿sí o no? Una fuerza normal, o sea, cuando yo tengo dos objetos en contacto, la masa M1 y una masa M2, ellos están ¿qué? En contacto, ¿sí o no? Entonces la fuerza normal es la reacción del cuerpo cuando interactúa con otro cuerpo a no ser deformado. ¿Entienden eso? Lo pueden ver claramente si tiene una gelatina y coloca algo así, la gelatina no quiere, se comba, ¿sí o no? Pero ella no quiere, o sea, se resiste a ser deformada, ¿sí o no? Y hace una fuerza hacia arriba, ¿me entienden? No hacia allá ni hacia acá, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, cuando hay dos objetos en contacto, el cuerpo 1, como hicimos el ejemplo de la masa, el cuerpo 2 hace una fuerza sobre el cuerpo ¿qué? 1, y el 1 sobre el cuerpo ¿qué? 2. ¿Sí entienden? Esa fuerza, cuando dos objetos están en contacto, las fuerzas entre ellos siempre son perpendiculares a la superficie. ¿Se entiende eso, parte? Les voy a colocar un ejemplo muy común. Así, tengo una mesa con una masa M1. ¿Sí o no? A ver, ¿qué fuerza? Después les explico, pero vamos a echar cabeza. Tengo una masa M, ¿sí o no? Por favor, observen. La Tierra y la masa. Cuando hay dos masas, todo objeto que tenga masa siente la fuerza de él. ¿Estamos claros? Ok. Esta masa M1, si yo la aíslo, lo que se llama diagrama de cuerpo libre, donde la aíslo y veo todas las fuerzas que actúan sobre él, vemos que actúa la fuerza de ¿qué? De la gravedad, ¿sí o no? Esa fuerza de gravedad, ¿quién se la produce? ¿Cuál masa? De la Tierra. Ajá, sí. ¿Cuál masa le produce esa fuerza? O sea, la interacción entre las dos masas, la masa y la Tierra, hace que el cuerpo ¿qué? Hace una fuerza, ¿sí o no? Que va hacia el centro. Entonces, esta fuerza, la gravedad, ¿quién se la produce a la masa M1? La Tierra, ¿sí? La masa de la Tierra. A la verdad, todas las masas, pero todas las masas son tan pequeñas y las distancias son tan pequeñas y la G es tan pequeña que no producen un efecto neto. El efecto neto lo produce a quién es? La Tierra. ¿Entienden? Sigamos. Ahora, veamos pegar todo. Esta es una acción sobre el cuerpo, ¿sí o no? ¿Quién se lo produce? La Tierra. Entonces, esta masa le produce a la Tierra le produce la misma fuerza. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, ella ala hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. La misma fuerza. Lo que pasa es que de sentido contrario y sobre esta la masa de la
tierra, ¿sí o no? ¿Captan la idea? Miren cómo estamos. La Tierra le hace una fuerza a la M1, ¿sí o no? Pero M1 reacciona y le hace la misma fuerza a la Tierra, ¿sí o no? Acción y reacción a lo largo de la misma dirección, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué otra fuerza actúa sobre la masa M1? La normal, que es la reacción de la mesa a ser deformada. ¿Entienden allí? ¿Sería qué? La normal. Pero si la masa M1 siente una normal, ¿dónde está la reacción? A ver, fíjate eso. La masa M1, la Tierra la ala, y ella ala la Tierra, y ya está, ya, listo. Ya la fuerza de gravedad está cubierta. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, él tiene una fuerza hacia arriba que la llamamos una normal, que es la interacción entre la mesa y la masa, ¿sí o no? Si hay una fuerza normal, ¿dónde está la reacción? ¿No lo ven? ¿Cómo? Digo, en la mesa. Claro, papá. Si usted pone esto aquí, la mesa siente, ¿sí o no? La mesa siente que le están colocando algo encima, ¿sí o no? Y ella reacciona hacia arriba, empujándola, ¿sí o no? Entonces aquí está en la mesa, o sea, la mesa, me disculpan, aquí digo, siente la otra normal. Ven, acción, reacción, módulos iguales, direcciones ¿qué? Opuestas. Acción, reacción, módulos iguales, acciones ¿qué? Opuestas. Ya no me van a responder que la normal es igual al peso, o que la normal la produce el peso. No la produce, la normal la produce la interacción con la mesa, ¿sí o no? Porque veamos este pequeño ejemplo acá. Común. Tengo una cuña, ¿sí o no? Y tengo una masa en este punto. ¿Ok? Supongamos que la masa allí está en reposo, ¿sí o no? Ahora, si yo hilo la masa y hago un diagrama interpolire, pregunto, ¿hacia dónde actúa la fuerza? ¿Qué fuerza está actuando sobre la masa? La gravedad. La gravedad que viene de aquí. ¿Sí o no? ¿Hacia dónde actúa? Hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la reacción? En la Tierra, ¿no? Ya está cubierta. Acción, reacción, ya está listo. Así que se hace el diagrama cuerpo libre, ¿entendido? ¿Qué más siente? Hay un contacto entre la cuña y la masa, ¿sí o no? ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo es la reacción? Es perpendicular a la superficie. ¿Esta la está empujando hacia dónde? Hacia acá. ¿Sí? Ahora, si no se resbala, debe ser que hay un roce. ¿Hacia dónde actuaría? Después hablamos con el detalle del roce. ¿Lo ven? Ahora vamos a buscar las reacciones, ¿sí? Las acciones sobre el cuerpo son la normal, la fuerza del roce y la gravedad, ¿sí o no? Veamos la cuña. ¿Qué siente la cuña? La cuña siente, o sea, de las reacciones, ¿sí? Esta normal la va a sentir hacia dónde, la cuña la va a sentir hacia dónde. En la misma dirección, no perpendicular. En la misma dirección. N. ¿Lo ven? No, ¿qué perpendicular hemos visto? No, o sea, mira, la normal va para allá, ¿sí o no? Y la masa reacciona y empuja la normal a la cuña hacia dónde? En dirección opuesta, ¿sí o no? ¿Lo ven? Esta fuerza de roce actúa hacia arriba, ¿sí o no? La cuña siente ¿hacia dónde? Hacia abajo. Igual y opuesta. ¿Sí entendieron? De hecho, escuchen esto, pónganlo. Voy a borrar. ¿Captaron la idea? Bien. Por supuesto, están las láminas, toda la cuestión de las TICs, pero la inspiración no está en la lámina. ¿Entienden? Cada vez que doy una clase, la doy diferente. ¿Entendido? Observen esto. Y
vamos terminando. Observen esto que es muy común, chicos. Supongamos que tengo una superficie lisa. Tengo una masa M1. Ahora atención. La superficie es lisa. Si la superficie es lisa, vamos a hablar que no hay fuerza de roce y el objeto puede deslizar, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo toco la masa así en esta dirección? ¿Le empujo? ¿Le imprimo una qué? Una fuerza, pero como eso, todo se desconecta. Si yo dejo la mano, le empujo, la fuerza está siempre actuando, ¿sí o no? Pero si la toco así solamente, la fuerza actúa sobre un instante de tiempo pequeño, ¿sí o no? Cambió la velocidad de 0 a una cierta velocidad, ¿sí o no? Porque la aceleración se hace 0 cuando yo quite la mano. Eso se llama impulso. ¿Entienden? Impulso. Traducido al largo popular, un empujón. Me empujan, ¿sí o no? La fuerza actúa sobre un pequeño espacio de tiempo, ¿sí o no? Y empuja, pero lo suelta. Al soltarlo, queda con la velocidad que le había impreso, le había transmitido, ¿sí o no? Entonces, observen, por favor, no hay roce, ¿sí? ¿No hay roce? No. Entonces vamos a colocar que yo tengo una masa aquí M2. Tampoco hay roce. ¿Sí? No hay roce. Pero suelto la masa M2. ¿Estamos claros? Si suelto la masa M2, se resbala, ¿sí o no? Por la cuña. Pero veamos lo siguiente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada masa, ¿sí? M2, por favor, atención aquí, M2 va a sentir que, vamos a poner que esto es una pelotita, ¿ok? Va a sentir FG, la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Y qué más siente? Normal, ¿sí? La cuña, vamos a ver que es una partícula, ¿ok? Escúchenme. La masa M2 se mueve en qué dirección? Así, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el eje X paralelo a la cuña, ¿sí o no? Pero la cuña se va a mover, pregunto, ¿la cuña se va a mover? No. ¿No? Sí. Veamos, solamente veamos, ¿sí? Veamos. Si la cuña se moviera de forma horizontal, ¿sí o no? Entonces coloco el sistema de referencia así de la cuña. Cuña, masa. Este sería una masa que M1. Antes es M1, de arriba es M2. ¿Está bien? ¿Sí? Escúchenme. ¿Qué fuerza actúa sobre la masa? Aquí actúa sobre la fuerza, ¿sí o no? La fuerza de gravedad. Sí. Que es diferente a esta porque la masa cambia, ¿no? Pero el piso reacciona y produce una normal N1. ¿Lo ven? Ok. Pero flechita de dos lados. ¿Okay? Esta normal vamos a llamarla normal 2. ¿Sí? Esta normal reacciona sobre quién? La cuña. Sobre la cuña, ¿sí o no? En este sentido. ¿Sí o no? Muy claro. O sea, que no puede haber acción y reacción. ¿Lo ven? Sí. Entre el contacto. Después esta está en la tierra, ¿sí o no? Y esta está en la tierra y esta está en la mesa. Entre ellos dos hay acción y reacción. ¿Sí? Veamos la sumatoria de fuerzas. La primera ley de Newton, ¿qué dice? Que si la fuerza neta es 0, ¿la aceleración cuánto es? 0. Muy bien. Aquí, este es el eje X, este es el eje Y. Y hacemos sumatoria de fuerza en el eje X, porque esos son vectores, ¿ok? Veamos cuánto es en el eje X. En el eje X actúa la componente Y del peso y la componente X, ¿sí o no? ¿Qué fuerzas actúan en el eje X, muchachos? ¿Solamente quién? La componente X del peso, ¿sí o no? Sí. Negativo. De la gravedad. ¿En sentido qué? Negativo. Negativo. ¿Hay otra fuerza? No, ¿verdad? ¿Eso es igual a qué? Cero. A la masa 2 por la aceleración ¿qué? 2. ¿Sí lo ven, no? Ok, aquí entonces el cuerpo se va a acelerar a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Observen, a lo largo del eje Y se mueve la masa. Bueno, pasa que... Tiene un movimiento. Sí,
se puede mover, a menos que la masa cayera directamente así, ¿sí entiendes? Si la masa, no, sobre el plano, relativo al plano, relativo a la cuña, no se mueve. Ok. En ese caso, normal 2 es igual a f y. A f y, ¿qué? ¿Sí lo entiendes, no? Vamos con esto. ¿El objeto se mueve hacia arriba, hacia abajo? No. No. O sea que la normal 1 se equilibra con la fuerza de gravedad para dar una fuerza neta en el eje Y de ¿cuánto? 0. Así que como la fuerza del eje Y es 0, la aceleración en Y ¿cuánto es? 0. 0. ¿Entendieron la moraleja? O sea, vectores, ¿no? Pero en el eje X... Sí tiene. no, perdón. La normal 2 tiene una componente en el eje X y una componente ¿qué? En el eje Y. Entonces, la normal 1 es igual a la normal la normal 2Y más la fuerza de gravedad, ¿sí o no? ¿Sí te lo están moviendo, no? Pero, escúchenme, ¿hay movimiento en el eje Y? No. Esto es igual a esto. Pero en el eje X hay una sola fuerza. N2X es igual acá a M1. ¿Por qué? Aceleración. A 1. ¿Sí me siguen ahí? La normal, la interacción entre los dos cuerpos, ¿sí me entiende? La normal empujó la cuña hacia allá y el objeto se aparece. ¿Captan la idea? Lo que pasa es que supongamos que la cuña es muy grande, entonces el objeto siempre va a estar cayendo, ¿sí entiende? E imprimiendo una aceleración a la cuña en el sentido opuesto, ¿sí o no? Observen lo siguiente, ¿cuánto vale N2X? N2 es igual a ¿quién? Esto es una pelotita, creo que va aquí. A ver, ¿sí va aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Sí, aquí. Sí, porque si aquí fuera el tita, aquí sería pi medios menos tita, el otro sería tita. Entonces N2 es simplemente ¿quién? La fuerza de peso que es M2G por el coseno de tita. ¿Sí o no? Eso es N2, ¿verdad? Veamos acá, a ver. ¿Qué ángulo será este? Este ángulo aquí es pi medios menos tita, ¿lo ven? O sea que N2 sería N2 por pi medios menos tita coseno de pi medios menos tita es igual a ¿quién? Más M por aceleración. M1 por A1. Pero N2, miren allá, M2G coseno de tita coseno de pi medios menos tita. ¿De ahí podemos conseguir a quién? A1, ¿sí o no? ¿Cómo conseguir la aceleración? ¿Sí o no? Bien, después reviso bien esta cuenta aquí, ¿ok? Pero observen que lo que produce que el cuerpo, la cuña se acelere es la fuerza de interacción, la normal entre los cuerpos, ¿sí o no? Bien, entonces con eso nos dejamos introducido las leyes de Newton, ley de acción y reacción, la relación entre la aceleración y la fuerza y la ley de inercia, ¿entendido? Y los tipos de fuerzas, ¿entendido? Ahora, bueno, ya queda después ustedes madurar el concepto y podemos pasar a hacer algunos ejemplos, ¿entendido? Y hablar de fricción después, ¿entendido? Muy importante.